Buenos días a todos, hoy os traigo un vídeo muy especial y sí, como habréis visto en la miniatura, nos vamos a ir a hacer acrobacias. Voy a coger las cosas porque voy un poquito justo y ahora os cuento un poquito más en el coche. Bueno, entonces os voy a explicar un poco más lo que voy a hacer ya que estamos en el coche de camino para allá y tengo todavía un ratito, ¿no? Lo que voy a hacer es el spin training, que os lo voy a dejar por aquí, la palabra en español, porque no sé exactamente qué palabra se dice en aviación española, ¿no? Y entonces básicamente tenemos que primero caer en pérdida, bueno, estar en pérdida y estar incoordinados, o sea, no estar coordinados. Entonces lo que va a hacer el avión es empezar a girar hacia abajo descontrolado. Entonces tenemos que recuperar. ¿Por qué? Porque ahora que estoy estudiando para hacerme instructor, me puede pasar que un estudiante al intentar hacer pérdidas me meta en esa situación. Entonces, como voy a tener que ser responsable, tengo que saber cómo salir de esa situación, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ayer tuve un examen, por eso no lo he hecho todavía. Tenía el primer examen de título de instructor, ¿no? Entonces primero va piloto privado, luego me saqué instrumental, luego comercial y ahora me estoy sacando lo de instructor para poder hacer las horas hasta llegar a una aerolínea. Ayer me llamó un amigo, me dijo, oye, ¿has hecho esto tal y tal? Y yo, no, todavía no lo he hecho. Y me ha dicho, pues conozco a este tío que tiene un avión acrobático y va a ser una experiencia y va a ser una experiencia increíble. Entonces, nada, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar haciendo piruetas y cosas que la verdad nunca me imaginaba que iba a poder hacer. Es mi sueño el tener un avión de esos y poder hacer las cosas que vais a ver ahora en el vídeo todos los días, ¿no? Y nada, ahora nos vemos en el aeropuerto. Chavales, ya hemos llegado al aeropuerto ejecutivo de Miami y voy a aprovecharos para contar un poquito acerca de este avión. Es un Gamer 1 y tiene un motor Lycoming con más de 300 caballos. Es todo de fibra de carbono y de vidrio. Tiene dos plazas en tándem, puedes hacer 1000 millas náuticas a 200 nudos por hora y su límite de carga es más o menos 10 Gs. Éramos dos estudiantes y el otro fue primero, así que yo me quedé esperando un ratito, pero me sirvió para conocer a otro piloto que tiene un avión muy parecido en el hangar de enfrente y hacía acrobacias como hobby. Me dio muchos consejos, no solo de cómo ser mejor piloto, sino también consejos de vida, entonces me sirvió bastante el haber tenido que esperar 30 minutitos más. Pues nada, ya nos vamos. Let's go. All right. You can leave the canopy. That's okay. All right. After I close it, you have plenty of time until we take off. Okay, to adjust the. So to cool it down, you are transpiring, Yeah. and there is nothing that you can do about it. Okay, so don't worry. It's totally normal. Most of what you are going to feel is totally normal. All It's right. just, your body learning something new. That's all what that is. Tenía una sorpresita para vosotros todavía guardada, y es que no solo vamos a ir a hacer acrobacias, sino que además vamos a despegar y a volar un ratito en formación. Así que poneos el cinturón, que ahí vamos. Bueno, y ya que tenemos los dos aviones aquí juntos, os voy a contar una curiosidad que me contó mi instructor.
El avión que vemos aquí al lado es un Extra 300 NG y uno de los diseñadores del avión, que es muy amigo de mi instructor, decidió salirse y construir su propio avión. Entonces son aviones muy similares, pero a este diseñador le gustaban más unas cosas que otras. Continuamos volando en formación hasta que llegamos a la zona de prácticas para empezar a hacer las locuras. Ah, y casi se me olvida, pero mamá, si estás viendo esto, no te enfades, es culpa de papá que me gusten estas cosas. Aquí ya estamos en la zona de prácticas y lo primero que me dijo de hacer es que empezase a hacer varios giros pronunciados para que cogiese un poco más de sensibilidad con el avión. Acostumbrado a volar un Cessna 172, empecé a girar a unos 45-50 grados y él me dijo que qué hacía, que empezase a girar como si no fuese nada. Y lo hice tanto para un lado como para el otro. Le ponemos la cámara rápida un poco y ahora os voy a enseñar lo que de verdad vine a hacer. Aquí ya le doy los controles a mi instructor y me empieza a enseñar y explicar que poner máxima potencia para recuperarte cuando estás en pérdida es un mito. Solo tienes que volver a ganar sustentación. Nos enseñan así porque hubo muchos accidentes cuando la gente iba a aterrizar y la FAA hizo esos procedimientos para que no ocurriese. También me enseñó que se puede seguir volando mientras estás en pérdida. Lo único es que, como veréis, es incómodo y vas dando botes. Solamente necesitas mucho control para poder hacerlo, y él lo tiene. Aquí ya le doy los controles a mi instructor y él primero me va a demostrar lo que son las barrenas. Entonces, como vemos aquí, el primer paso es caer en pérdida. Y para caer en pérdida lo único que tenemos que hacer es poner el avión en una situación donde las alas no generen suficiente sustentación. Y lo segundo es estar descoordinados. Ponemos un poco de cámara rápida mientras ganamos altura y me toca probar a mí. Así que vamos a ver. Y os voy a dejar por aquí el procedimiento de recuperación. Después de practicar bastantes veces, toca darle los controles al que sabe y disfrutar como niño.
En esta maniobra alcanzamos los 7.3 Gs y como veis en mi cara es una locura. Tienes que apretar el cuerpo pero te lo pasas como un enano. Aquí hicimos la maniobra que sale en la última película de Top Gun, Maverick, pero como no hay montañas en Florida, tocó escoger una nube. Aquí me estuvo contando la importancia que tiene hacer este entrenamiento y aunque tenga el certificado debería de ir haciéndolo de vez en cuando. Hay gente que solo le dan el certificado y no vuelve a hacerlo, pero en caso de emergencia uno tiene que saber cómo responderlo y si no lo hace se te olvida. Y bueno, es una pena, pero ya toca marcharse a casa, pero no os perdáis el aterrizaje que también parece como si estuviésemos en un caza. Bueno, chavales, pues acabo de salir. La verdad, o sea, increíble, increíble. Hemos hecho acrobacias, también lo que teníamos que hacer, por supuesto, pero una experiencia increíble. Estoy todo sudado porque hace un calor. Estos aviones obviamente no tienen aire acondicionado y la verdad que una locura. Estoy un pelín mareado, no tanto, hay gente que se tiene que volver, literal, porque hemos hecho loopings, hemos hecho de todo. A ver cómo me habrán salido los vídeos, espero que bien, porque la verdad me molestaría bastante el que no estuviesen del todo bien, pero bueno. Solo he podido grabar con una cámara porque el avión era nuevo y el señor no ha querido tal, pero súper bien, la verdad, una locura. Hemos salido en formación, hemos estado en formación y luego cada uno ha ido a hacer las maniobras, los dos aviones, cada uno por su cuenta, y os lo recomiendo un montón. Es una experiencia brutal y es algo, no sé, que hay que hacerlo una vez en la vida al menos. Y nada, como dicen los youtubers, si os ha gustado el vídeo, nada, dejaros un like, suscribiros y traeré más aventuras en este canal. Así que nada, muchas gracias por verlo y nos vemos pronto.